Entonces, vamos a tomar en esta clase el tema de la termodinámica. Ya lo han debido ver con el ingeniero. Y como siempre, vamos a dar una corta introducción a lo que es la temática. Bien, entonces vamos a arrancar con lo básico que ya deben saber en que se avanza en el prefacultativo y algo en Química 100. Como aquí pueden apreciar, vamos a arrancar con la ley de los gases ideales, o como lo conocemos erróneamente, el pavo ratón, ¿no? Bien, la fórmula en condiciones ideales nos dice que cuando tenemos un mol a una temperatura de 273 Kelvin y a un volumen de 22,4 litros, este está sometido a una presión de una atmósfera. Con toda esa deducción, con esas condiciones normales, se ha podido determinar la ecuación que nos ayuda a determinar en un punto, en un determinado estado, las variables presión, volumen y temperatura. Como ya conocen, N va a ser un valor constante porque no va a escapar nada de la masa del número de moles, y R es la constante universal de los gases. También vamos a dar un repaso a la ley combinada de los gases, que como la conocen es la presión, volumen sobre temperatura igual al estado que queramos comparar según lo que requiramos, esta fórmula. También si tenemos a temperatura constante, analizamos la ley de Boyle y la ecuación es esta. De la presión volumen tiene que ser constante en cualquier estado que esté dando que la temperatura es constante. La ley de Charles nos dice que la presión es constante, por lo tanto, la relación de volumen sobre temperatura en cualquier estado debe ser igual. Y de la misma forma, la ley de Gay-Lussac, que tenemos en ese caso volumen constante, por lo cual, aplicando a la ley combinada de los gases, se simplificaría volumen con volumen y nos quedaría la ley de Gay-Lussac, que es la relación de la presión sobre la temperatura, relacionando a cualquier estado que queramos. Bien, analizando las constantes, ya la deben saber, pero es muy importante también que la aprendan, la memoricen. Tenemos a diferentes unidades. La constante universal de los gases puede estar en atmósferas litro, en calorías o en joules. Eso depende en qué sistema estemos trabajando y en qué unidades esté la presión y el volumen generalmente, para relacionarlo con calorías, joules o atmósferas litro. Los valores son de 0,082, 1,98 y 8,31 con sus unidades respectivas. Esto ya lo conocen de constantes. Y también un corto repaso del calor molar a presión constante sobre el calor molar a volumen constante, que va a ser igual al coeficiente adiabático de los gases. También hay una relación que relaciona estas capacidades con la constante universal de los gases. ¿Qué es la diferencia de estos? Del de presión constante y volumen constante. Es la diferencia. Bien, aquí también es importante dar un repaso, que ya lo deben saber. Esto lo vamos a checar. Esto también. Ya, entonces, quisiera que me ayuden a recordar, o bueno, si se acuerdan, si ya lo han visto con el docente, cuándo es monoatómico para los coeficientes. Monoatómico. ¿Alguien recuerda? Para los gases nobles. Sí, sí, para los gases no. Bueno, para cualquier gas en sí, los gases ideales, ¿no? Hay unos valores de CP y CB, ¿no ve? ¿Alguien sabe cuándo es monoatómico? ¿Cuánto es? 5 medios ¿Cuál es tu y nombre? 2 medios. Ya, ¿quién ha dicho la compañera ahorita? ¿Puedes 3. repetir? El CP es 5 medios E y el CB 3 medios de R.
Ya 5 medios de R y 3 medios de R, ¿no? Correcto. Está bien, ¿no, chicos? Los demás pueden Sí, corroborar, ¿no? Oxy. El valor. Entonces, para este valor, el coeficiente diabático, ¿a cuánto sería igual? 5/3. Correcto. Y ahora, sus nombres me dictan, Ya. compañera. El 1, Y 3. Ya el 1 y el 13. 3. 3. Ah, 3, ya. Ya, Gracias. 3 de 3, ¿no? Ya, gracias. Entonces, ahora otros voluntarios para que me dicten cuando es diatómico. Un CP varón. es 7 medios y CB es 5 medios de R. El, el CB de R, ya. Y el CP, 7 medios de R. ya. Compañero, no, 7 medios de R. Oxy, perdón, no lo escuché. Ahora sí, ¿me escuchas, compañero? Sí, Oxy. Ya, van a disculpar un poco problemas de Wi-Fi, igual estoy teniendo. Ya, entonces, ¿cuál es el coeficiente diabático? 7/5. 7 quintos, ¿no? Correcto. Sus dos nombres bueno, sus números me pasan. Número 13. Número 8, Oxy. Número 8 y número 13. Sí. 13. Ah, ya, gracias. Ya, entonces, correcto. Entonces, para esos valores son los que generalmente se utilizan, el CP, el CB y el coeficiente diabético, en los estados que nos digan. Nos puede decir si tiene un gas monoatómico. Cuando nos digan monoatómico, entonces ya de entrada nos están dando las capacidades molares y el coeficiente diabético, ¿ya? Eso igual tiene que saber para su examen. Ahora, vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica, la cual nos dice Oxy, que el disculpe. Sí, dime. Oxy, ¿y cuáles son para el poliatómico? Porque alguna vez también dan como agua, ¿no ve? Ya. Para los gases, perdón, no te escuché bien. Poliatómico para los valores de CP y CB, ¿también hay para poliatómico? Sí, hay valores. Si no me equivoco, aquí lo vamos a volver a colocar un ratito. Aquí un rato esto, aquí lo colocaremos. Sí, a veces pregunta, pero generalmente en los ejercicios no suele entrar los valores. Aquí un rato. Ya, entonces un rato. Aquí está. Vamos a colocar aquí del poliatómico. ¿Alguien sabe de conocimiento? Sí, Oxy, yo. 4R, 3R. Correcto. Aquí tenemos el valor. Un rato, muy pequeño está esto. Si es que muy grande está. Ya.
¿Ya quiénes eran los que han dicho los valores? Correcto, estaba el CP. ¿El CP cuánto es? ¿El CB cuánto es? ¿Y el alfa cuánto sería? El CP es 4R, Correcto. CB El 3R, CB 3R y y el, el coeficiente y el adiabático alfa. 4/3. Correcto, la división de esos dos, ¿no? Ya, ¿cuál es tu nombre, compañero? ¿O número? Número 8. Número 8. Tu número, compañero. Número 8, Auxi. Ah, ya, número 8. Ya, gracias. Entonces, en caso de que les digan que tienen un gas poliatómico, se usan esas capacidades, que es 4R, 3R, y el coeficiente adiabático 4/3. Pero como les he dicho, comúnmente les van a decir que es un gas monoatómico, diatómico, en eso se basa, ¿ya? Bien. Entonces, como les estaba explicando, vamos a irnos ahora a la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, que como ya hemos visto en la anterior, hemos hablado algo de la ley cero de la termodinámica, que se relacionaba más al equilibrio térmico, ¿no? En este caso, para la primera ley de la termodinámica, analizamos sistemas que trabajan con calor, trabajo y una energía interna. Y básicamente se deduce esta fórmula: el calor es igual al trabajo más la energía interna, que se simboliza con delta U, ¿ya? Con esta fórmula ya pueden trabajar, poder relacionar calor, trabajo y energía interna. Es muy importante que la sepan, ¿ya? Como en este caso, en caso de que el trabajo sea mayor, puede haber un trabajo que realice que va a ser menor a 0. En ese caso, cuando nos salga un valor negativo, quiere decir que el trabajo que está realizando el sistema es hacia afuera. Si el trabajo es positivo, quiere decir que están realizando un trabajo hacia el sistema. Lo mismo para el calor. Si el calor es mayor es un valor positivo, quiere decir que le estamos dando calor al sistema. En caso de que el valor sea menor a 0 o un valor negativo, quiere decir que está saliendo de aquí. En otras palabras, este es el calor absorbido y este es el calor cedido, ¿ya? Para esta parte vamos a analizar los procesos termodinámicos, que nos dice cuando tenemos un proceso isotérmico, la temperatura es constante. Nos dice igual temperatura. Entonces, si tenemos dos estados, un punto 1 y un punto 2, la temperatura en esos dos estados va a ser la misma porque hay una isoterma. Las isotermas generalmente, aquí le voy a hacer un dibujo corto, luego lo voy a borrar. Aquí vamos a tener la gráfica presión-volumen, que es la que convencionalmente utilizamos. Las isotermas están de esta forma. Son algo así paralelas. Cuando nos damos, digamos, dos puntos, aquí podemos tener un punto y otro punto. Esta temperatura de aquí puede que esté a 1, la siguiente a 2, 3 y 4 grados, solo para explicarles. Entonces aquí podemos ver que las isotermas están de manera paralela y aquí puede haber un proceso isocórico que tiene volumen constante. Ya, según eso, para explicarles más que todo era decirles que las isotermas están de manera paralela y son de manera curva, ¿ya? Entonces, como tenemos la temperatura constante, asumimos que N va a ser un valor constante porque no hay variación de masa, no escapa nada, constante universal de los gases, y la temperatura es un valor constante. Todo esto lo vamos a abreviar con la letra C y ya podemos relacionar directamente la presión y el volumen para poder determinar el trabajo y el calor. Cuando hablamos de un proceso isotérmico, definimos que delta U, la energía interna, es igual a 0, no hay variación de energía interna. Por ende, el calor, que era igual al trabajo más delta U, asumimos que esto es 0
Y aquí tenemos esa relación que nos dice que el trabajo es igual al calor. ¿Ya? Eso es solo en proceso isotérmico, que ahorita hemos dado una repasada. Ahora, analizando un proceso isobárico, que Sí, nos dice disculpe. que, dime. ¿Cómo vamos a poder diferenciar si es que no nos dicen del adiabático con el isotérmico? Ah, ya, ya, Tal vez con los datos de volumen y eso, por favor. ya. Eso ahorita les voy a dar ya, cuando veamos el proceso adiabático ya, la diferencia entre proceso isotérmico y adiabático ya. Ya, ahorita les voy a explicar eso. Entonces, hablando del proceso isobárico, nos dice que tiene una presión constante. Como la gráfica es presión, volumen en su mayoría, la presión es igual en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, aquí vamos a tener una recta paralela al eje de volumen. En ahí podemos ver la presión tiene el mismo valor en todo punto. ¿Ya? Entonces, si la presión es constante, entonces el trabajo, bueno, esto es una formulita que la vamos a ver en los ejercicios. La presión por el delta de volumen, la variación de volumen. Por lo tanto, en este caso no se anula nada. No hay que la energía interna va a ser cero, o el calor va a ser cero, o el trabajo va a ser cero. Vamos a tener todas las variables y todas hay que determinarlas, ¿ya? Y en lo que nos interesa, aquí tenemos el proceso adiabático o con un nombre no muy común llamado isentrópico, ¿ya? No se lo conoce mucho con ese nombre, pero en el proceso adiabático tenemos variación de temperatura, no es igual al isotérmico, pero de la misma forma es curvo. Y justamente la compañera esta es su duda de cómo podemos diferenciar cuándo es isotérmico y cuándo es adiabático. Bien, entonces en la grafiquita está la respuesta. Como pueden ver, las isotermas tienen una pendiente curva menor a las adiabáticas. Si les van a dar dos procesos, que en los ejercicios de más adelante vamos a ver. Aquí tenemos la gráfica presión-volumen. Y puede ser un ejemplo, eso va a ser un proceso isotérmico. Entonces la adiabática lo vamos a hacer ahí. Y si pueden apreciar, tiene una mayor pendiente que la isotérmica. Y con eso ya se dan cuenta cuál es la variación Oxy, entre esos dos procesos. Dime. en su pantalla yo veo un cuadrito que no deja ver lo que está graficando. Ahora se perdió. Ya, justamente era lo del zoom. Y ahora sí pueden ver, ¿no? Sí, Oxy. Ya. Entonces lo que les iba diciendo, cuando tenemos aquí una curva de menor pendiente, este es un proceso isotérmico. Generalmente yo lo denomino con T, el proceso o ese tramito, porque es un proceso isotérmico. Los adiabáticos los coloco con A, los isocóricos con C y los isobáricos con B. Bueno, eso es ya para no equivocarme a la hora de reemplazar datos, pero esa es la diferencia entre las isotermas y las adiabáticas. Según la pendiente se dan cuenta. Bien. Entonces, continuando con la explicación del proceso adiabático, en nuestro caso el calor es igual a 0. O sea, eso ya es por ende. No en un ejercicio les va a decir el calor en un proceso adiabático es 20 o algo así. En un proceso adiabático se evita que el calor escape, que no haya variación de nada del calor. Por lo tanto, el calor en ese entorno va a ser igual a 0. Si reemplazamos eso en aquí, que es la primera ley de la termodinámica, simplificamos calor y tenemos que el trabajo es igual a menos la variación de energía interna. Reemplazando con una fórmula conocida que la energía interna es número de moles, capacidad molar a volumen constante y variación de temperatura, tendríamos la energía interna y el trabajo. Otra fórmula de trabajo es la diferencia de presión-volumen en los dos estados sobre el coeficiente adiabático -1, ¿ya? Eso lo vamos a ver en los ejercicios.
Y la constante adiabática, que ya lo hemos visto al inicio, que es la relación de la capacidad molar a presión constante sobre la capacidad molar a volumen constante. Por último, aquí tenemos el proceso isocórico. Aquí no está muy detallado, no he podido encontrar una gráfica mejor, pero para el proceso isocórico el trabajo es igual a 0. No hay una variación de volumen, por lo tanto, a eso igual no les he dicho, iso es igual y córico es volumen, ¿ya? Eso es otra denominación, por eso es isocórico igual volumen. Entonces, como tiene el mismo volumen, en este caso es paralelo a nuestro eje de presiones, el volumen va a tener un mismo valor constante. Entonces, como el trabajo es igual a 0, nos vamos a la primera ley de la termodinámica, que el trabajo es igual a variación de energía interna. Aquí se nos va el trabajo porque es 0. Y vamos a tener que el calor es igual a la energía interna. Reemplazando con la fórmula de energía interna, que igual la vamos a ver, como les estaba diciendo, la variación de energía interna generalmente es el número de moles, capacidad molar a volumen constante por delta T. Eso es casi siempre la variación de energía interna. Y como ya tenemos este valor, directamente lo vamos a reemplazar y vamos a tener el calor, porque son iguales, valores iguales, ¿no? Y así determinaríamos eso. Bien, ya analizado los procesos y consultarles si tienen alguna duda más de esta parte, que tal vez hayan visto con el docente y yo me esté saltando, o todo claro. Oxy, cuando el trabajo es negativo o cuando el trabajo es positivo, ¿en qué caso es compresión o expansión? Ya. Buena pregunta. Ya. A ver, vamos a ver. Me voy a crear un proceso ya aquí, que va a ser similar al ejercicio que vamos a hacer. Aquí tenemos esto. Esto es presión, volumen, ¿ya? Aquí vamos a tener una grafiquita cuadrada que vamos a hacer en el ejercicio. Y generalmente en el examen les va a decir, aquí lo vemos un zoom grande, va a ser punto A, punto B, punto C y punto D. No les va a dar el sentido del proceso, ¿ya? Pero ustedes asumen el de las letras. Va a ir de A a B, B a C, de C a D y de D a A. Entonces, para ese caso, si quieren saber, por ejemplo, el rendimiento es igual al trabajo neto, es igual, me he olvidado colocar, perdón, en la diapositiva, trabajo neto sobre el calor absorbido, ¿ya? O en otras palabras, el rendimiento es 1 menos el calor cedido sobre el calor absorbido, ¿ya? Ahora dirán, ¿cuál es el calor cedido? ¿Cuál es el calor absorbido? Bien, yo me doy cuenta de esta forma. Cuando analizamos el proceso de A a B, obviamente tiene un calor en ese tramo de A a B. Como podemos ver, cuando vamos de A a B, el volumen está incrementando, ¿no ve? ¿Qué pasa si someten un cuerpo a calor? Obviamente pueden que incremente su temperatura. En ese caso diríamos que está absorbiendo un calor absorbido. Se le está dando para que aumente el volumen, ¿ya? Ahora, en el tramo de B a C, para este tramo observamos que con el sentido está disminuyendo la presión. Como está disminuyendo la presión, decimos, está cediendo calor, se está saliendo calor de este proceso, por lo cual está haciendo que la presión vaya disminuyendo y en el punto C la presión sea hasta ese punto. Lo mismo para el proceso de C a D. Podemos apreciar que si partimos de C, vamos hasta D, el volumen en este caso va disminuyendo. Para que disminuya el volumen, en este caso decimos que también está cediendo calor.
no está haciendo que incremente su volumen, sino al contrario, que disminuye su volumen. Y por eso decimos que está cediendo calor. Y por último, el proceso de DA, conservando el sentido, decimos que está aumentando la presión, por lo cual, en este caso, está absorbiendo calor o se le está dando calor, ¿ya? Con eso ya está haciendo que incremente su presión, ¿ya? ¿Ha estado claro esa parte o sigue teniendo duda? Oh, sí, y cuando el trabajo es menor a cero, sería un proceso de Ah, ya. compresión. Sí, aquí está, un ratito. No, el trabajo, un cachito, aquí está la grafiquita de eso, aquí lo vamos a hacer. Aquí podemos ver que cuando el trabajo es mayor a cero, es positivo, se le está dando trabajo al sistema. ¿Qué quiere decir ese trabajo? Vamos a dibujarnos los émbolos que tenemos ahí. Los émbolos son como lo de las jeringas, ¿no ve? Ahí vamos a tener dos émbolos. Y como tenemos este émbolo, nos dice que se le está efectuando trabajo al sistema. Quiere decir que inicialmente teníamos el émbolo en esa parte y lo hemos hecho avanzar. ¿Por qué? Porque imagínense que se le está dando una fuerza F y está haciendo que se desplace. Aquí va a haber obviamente una distancia. Y algo arbitrario podemos decir que el trabajo es la fuerza por la distancia, ¿no ve? Fuerza es por la variación de la distancia. En ese caso, como se le está dando trabajo al sistema, le estamos efectuando desde afuera, decimos que el trabajo es positivo. En caso de que sea lo contrario, el émbolo estaba adentro y está ejerciendo desplazamiento en el émbolo hacia afuera, decimos que el trabajo es negativo porque el sistema está efectuando ese trabajo, ¿ya? Bien, espero ya no tengan dudas, vamos a hacer los ejercicios para no demorarnos mucho. Vamos a arrancar con este de la botellita. Nos dice, la presión de aire dentro de una botella es igual a 0,1 megapascales a la temperatura de 7 grados centígrados, ¿ya? Entonces aquí vamos a anotarnos ya los datos. La presión inicial va a ser 0,1 megapascales. La temperatura inicial es igual a 7 grados centígrados, que esto en Kelvin es 280 grados Kelvin, ¿no? Eso ya es, hemos visto las conversiones de lo anterior. La pregunta, ¿en cuánto es necesario calentar la botella para que salte el corcho? Cuando la botella permanece sin calentar, el corcho puede sacarse aplicando una fuerza de 10 newton. Entonces, la fuerza para poder sacar el corcho es 10 newton. Y nos dice la sección del corcho es 2 centímetros cuadrados. Entonces, el área es 2 centímetros cuadrados, ¿ya? Obviamente, esto que nos está diciendo aquí es para sacar. ¿Ya? Ya tenemos esos datos. Nos dibujamos en aquí. Nos dice que para sacar el corcho tenemos que efectuar una fuerza. Y aquí tenemos una sección, un área. Entonces, como ya hemos visto en el capítulo de hidrostática, hemos hablado de las presiones, ¿no ve? Igual se puede analizar en este caso. Como está sometido la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? La presión es igual a fuerza sobre área. Y aquí tenemos 10 newtons, las unidades sobre. Aquí tenemos en centímetros cuadrados. Haciendo la conversión, 2 centímetros cuadrados por es 10.000 centímetros cuadrados, 1 metro cuadrado. Simplificando, simplificando, vamos a tener 2 sobre 10.000. ¿Esto cuánto sale? 50.000 Por pascales. 10, 4.
50.000 pascales. ¿Quién me ha 50.000. indicado? Yo, sí, no sé si soy el número 19. ¿Puede corroborar, Vázquez Alejandro? Alejandro Vázquez, ¿no ve? Ya, sí, ya te anoté, gracias. Entonces ahí tenemos el valor de la presión que se requiere para poder sacar el corcho. No nos dice que está unido a la presión inicial que tiene el aire dentro de la botella, ¿ya? Así que la presión que requerimos en sí, la presión final, es igual a la presión que hay dentro de la botella más la presión que requerimos para sacar el corcho. Con esto tendríamos 0,1 megapascales, es 100.000 pascales, más la presión que es 50.000, que es la que se requiere para sacar el corcho. Entonces la presión final, ¿cuánto nos da? Sería 150.000, correcto, ¿no? 50.000 pascales. Entonces ahí tenemos la presión que requerimos para poder arrancarlo de la botella con la presión inicial, ¿no ve? Ahora, ¿qué ley utilizamos para poder determinar la temperatura final que requerimos? ¿Alguien sabe? Energía interna, tal vez. No. Tenemos que utilizar las leyes de los gases, ¿se acuerdan? Boyle, Charles, La Gay-Lussac. ley de Gay-Lussac. Ley de Charles. Ya, la ley de Charles, ¿por qué? Y la ley de Gay-Lussac, ¿por qué? Gay-Lussac porque es a volumen constante. Correcto. Aquí tenemos, hemos repasado la ley de Gay-Lussac. Es volumen constante, como dice el compañero, porque no va a variar el volumen de la botella. Siempre va a ser constante, ¿no ve? Lo que sí va a variar es la presión y la temperatura que le podemos dar externamente y la presión internamente, ¿no? ¿Cuál es tu número, compañero? 19, Vázquez Alejandro. Ya, gracias. Entonces, vamos a aplicar Gay-Lussac. Aquí vamos a poner ley Gay-Lussac. Ya. Reemplazando esto, vamos a decir presión sobre temperatura. Aquí vamos a decir que es la inicial es igual a la presión final sobre temperatura final que requerimos. Reemplazando aquí, la presión inicial sabemos que es 100.000, perdón. Eso es los 0,1 megapascales sobre la temperatura inicial, que es 280. Siempre trabajamos en Kelvin, atmósferas y en litros, si se puede. Ya, la presión, tenemos que la final es 150.000 sobre la temperatura final. ¿Cuánto nos da eso? 420 Kelvin y 147 grados Celsius, convirtiéndolo. Ya, 420, un ratito, esto No, lo haré más Sí, pequeño. 420 420, Kelvin. ya, temperatura final 420 Kelvin. ¿Y en centígrados cuántos? 147. 147 grados centígrados, ¿no? Ya, gracias. Tu número 19, ¿no? Sí, 19. Gracias, Oxy. Gracias. Entonces, ahí tenemos la temperatura a la cual tenemos que calentar a 420, aquí parece 1,47 un rato. Ya. 420 y 140 o 147 grados centígrados. Tenemos que llegar hasta esa temperatura y vamos a apreciar que el corchito que está en la botella va a llegar a saltar. ¿Ya?
Ya. Aquí tenemos otro ejercicio que ya estamos hablando de los ciclos termodinámicos. Nos dice, se considera un kilogramo de aire, que es un gas perfecto, que describe un ciclo de Carnot A, B, C, D. De A a B nos dice, y de C a D, que son isotermas. Aquí tenemos de C a D y de A a B. Y de B a C y de A a adiabáticas reversibles. Como les he dicho al inicio, las adiabáticas tienen una mayor presión, mayor pendiente curva que las isotermas. La temperatura en el punto A, aquí está, nos dice que es de 300 Kelvin. Las presiones en el punto A, B y C es 1, 3 y 9. Le coloco en la gráfica, tal vez lo está tapando un poco. Ahí está, 1, 3 y 9. Y nos dice que el Cp es 10 al cubo Joule sobre kilogramo Kelvin y el coeficiente adiabático es 1,4. Según el coeficiente, ¿qué tipo de gas es? Diatómico. Correcto, diatómico. ¿Tu número? No tengo el número Auxi. ¿Tu nombre? Diego Sánchez. Ya eres el 20, ¿ya? Diego Ya. Sánchez. Ya, gracias, Auxi. Ya, gracias, Diego. Listo. Entonces, como ya tienen, como les he dicho, tienen que memorizarse los coeficientes. 1,4 es gas diatómico, 1,67 es un gas monoatómico y 1,33 es un gas poliatómico. ¿Ya? Bien, ahora vamos a analizar el ciclo. Aquí tenemos el ciclo y como les he dicho, si es que no les dan el sentido de nuestro ciclo que tenemos, lo asumen según las letras. Vamos a ir de A a B, de B a C y de C a D y finalmente de D a A. Con eso ya vamos a tener todo, ¿ya? Ahora, para calcular los procesos, tenemos que hacer la determinación de los puntos. En el punto A, sus variables, presión, volumen, temperatura, B, C y D. ¿Ya? Ya. Ahorita he tenido una observación, me he olvidado copiar qué nos está pidiendo, ¿no? Porque no nos está diciendo nada en el enunciado, pero tenemos que determinar el rendimiento de nuestro ciclo. ¿Ya? Eso no sabemos, tenemos que determinar. Como ya les he dicho, el rendimiento es igual al trabajo neto sobre calor absorbido. O en otras palabras, 1 menos calor cedido sobre el calor absorbido. ¿Ya? Entonces tenemos que determinar el rendimiento, tenemos que determinar cuál es calor cedido y cuál es calor absorbido. Ya, vamos a arrancar por eso. Vamos a primero definir, como les he dicho que yo generalmente hago, de A a B es un proceso isotérmico, por lo cual yo le coloco una letra T de isotérmico, de B a C es adiabático, de C a D es isotérmico y de D a A es adiabático. Ya, ahora requiero voluntarios para que me digan de A a B el calor es cedido o absorbido. Cedido, Cedido, ¿por qué? porque está disminuyendo su volumen. Correcto. Entonces, aquí es calor cedido porque está disminuyendo el volumen en mayor proporción que la presión, ¿no? El proceso de B a C, otro voluntario. Les eleva calor, aumenta la Calor presión. absorbido, ¿no? Porque la presión está aumentando. Ya, al Sí. final me van a dictar sus números, ¿ya? Absorbido de C a D. Calor Otro absorbido. absorbido, ¿no? Porque está aumentando el volumen. Y finalmente de D a
Calor absorbido. Calor, no, DDA no es absorbido. Está disminuyendo en mayor presión y la presión, si se dan cuenta, eso es lo que más está bajando, ¿no? Pero ahorita hay una observación, vamos a colocar cedido por la gráfica, pero hay algo importante que tenemos que analizar. En los procesos adiabáticos, ¿qué es igual a cero? El calor. El calor. Correcto. Entonces, el análisis, como les he dicho, es para ver cómo se está comportando según los calores o el trabajo, pero también hay una variación de energía interna que no se puede apreciar directamente. Por lo tanto, si decimos que aquí es cero y en aquí es cero porque son procesos adiabáticos, lo que está variando y no estamos apreciando es la energía interna, ¿ya? Por eso esto lo tachamos con cero porque es un proceso adiabático. Y lo que debe estar variando, absorbiendo, cediendo debe ser la energía interna dentro de ese sistema sin que salgan mucho los gases. El calor, perdón. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que analizar es que el calor cedido es de A a B y el calor absorbido es de C a D. Esos tramos tenemos que determinar. ¿Ya? Entonces, vamos a decir aquí. Entonces, el rendimiento que requerimos es 1 menos el calor cedido. El calor cedido hemos dicho que es el calor de A a B. Y el calor absorbido es el calor de C a D. ¿Ya? Entonces, esos son los calores. Primero nos definimos qué tenemos que encontrar. Y ahora vamos a determinar las variables en los puntos que tenemos. Para esto yo me hago la siguiente tablita. Y aquí me coloco los puntos, en este caso es las letras A, B, C, D. Y aquí vamos a hacernos una rayita, presión, volumen y temperatura. ¿Ya? Ahora tenemos que llenar esta tablita de aquí. Aquí lo voy a colocar. Y quiero que me ayuden para eso. Ya. En el punto A, ¿cuánto es la presión? 1 atmósfera. Ya, 1 atmósfera. En el punto B, 3. 3, ¿no ve? Y en el punto C, 9. El volumen en ninguno nos está dando de dato. No tenemos el volumen de C o de B o de D o de A. Ninguno nos está dando. Por lo tanto, lo vamos a dejar casillas blancas. Las temperaturas. ¿Qué temperaturas tenemos? La del punto A, que es 300. Y la temperatura B, ¿cuánto sería? Lo mismo. 300. Es isotérmico. Lo mismo porque es un proceso isotérmico de igual temperatura, ¿no ve? 300 Kelvin. ¿Ya? Ahora, ya teniendo eso, tenemos que determinar las temperaturas que no tenemos de C y de D, que van, como es una isoterma, directamente podemos definirla, ¿no ve? Aquí tenemos de C a D, es una isoterma, con tal de determinar en un punto la temperatura, ya tenemos en el otro punto, ¿ya? Ahora, ¿con qué fórmula sugieren determinar eso? Ya, ¿Podría ser la fórmula para el proceso adiabático en función de la presión y la temperatura? correcto. A ver, vamos a ver aquí. Ya. Podemos relacionar, como dice el compañero, de B, la presión en B tenemos, la presión en C tenemos, la temperatura en B tenemos, lo que nos falta es en C, ¿ya? Esto es una recomendación que quiero que la tengan siempre. Cuando
analizan un proceso ya sea isotérmico, isocórico, isobárico o adiabático, para cada uno pueden usar la ley de Gay-Lussac, la de Boyle, y la de Charles, ¿ya? En un proceso adiabático hay unas fórmulas que ya se relacionan con el coeficiente adiabático y con eso ya pueden relacionar ambos. En este caso queremos relacionar estos valores pares, ¿ya? Para eso hay una formulita clave que nos dice, en este caso vamos a analizar de B a C, ¿ya? De B a C, como pueden apreciar en la gráfica, es un proceso adiabático. Entonces, de B hasta C, la formulita es la temperatura de B sobre temperatura de C es igual a la presión de B sobre la presión de C. Esto para muchos les parecerá lo de la ley combinada, ¿no? Pero cuando hablamos de un proceso adiabático lo elevamos a un coeficiente de alfa menos 1 sobre alfa. Con eso ya decimos que estamos analizando de B a C el proceso adiabático, que lo simbolizo, como les he dicho, con esa A. ¿Ya? Entonces, reemplazando los valores que tenemos ahí, la temperatura en B es 300. Sobre la temperatura en C, no tenemos ese valor, temperatura en C, es igual. La presión en B es 3, la presión en C es 9. Esto lo elevamos a alfa menos 1. Alfa nos dice que, gamma, perdón, estoy diciendo alfa. Gamma, que es el coeficiente adiabático de los gases, nos dice que es un gas diatómico de coeficiente 1,4. Aquí tenemos 1,4 menos 1 sobre el 1,4, reemplazando. De aquí, ¿cuánto sale? Por favor. Lo introducen al cálculo directamente. La temperatura sale 465,55 Kelvin. 465,55. Sí, Kelvin. Ya, tu número 3. 3. 3. Ya, número 3. Ya, gracias. Entonces ahí tenemos la temperatura. Como era un valor que hemos determinado, lo voy a colocar con verde. 465,55. Como es un isoterma de C a D, entonces el valor es el mismo, ¿no? 465,55. Ya, ahí tenemos ya los valores de la misma forma. Podemos determinar, dime. Si no sale esa A mí me sale respuesta, 410,62. Ya. Ya, entonces sale 410,62, ¿no? Sí, Oxy. Ya. ¿Quién ha corregido primero? Bueno, ya los dos dicten nuestro número. El 19. 19 y... Bueno, 19 no hay nadie más. Ya, 19 entonces. Ya, tenemos ese valor, gracias, 410,62, que es el corregido. Y abajo de la misma forma, porque es un proceso isotérmico, ¿no? Ahora, ¿qué sugieren realizar? Tenemos que determinar la presión en el punto D. Si ya tienen tres valores predecesores, un ratito. Tres valores, digamos, analizamos proceso CD. Si tenemos esto y el de 301, podemos determinar este valor.
si relacionamos D y A, como podemos ver en la gráfica, del proceso de D a A es un proceso adiabático. Si analizamos esos valores, podemos relacionar, ya tenemos la presión del A y la temperatura, tenemos la temperatura de D, podemos determinar la presión de D, utilizando la misma formulita. Eso vamos a hacer. Aquí tenemos un proceso adiabático, pero en este caso estamos analizando de D. Tienen que conservar siempre el sentido, no de A a D, van a colocar de D a estamos haciendo, para que no les salga un valor erróneo o negativo. Ya, ya analizando eso, vamos a tener temperatura de D sobre temperatura de A es igual a la presión de D, presión de A, elevado a la alfa menos 1 sobre alfa. Ya, la temperatura en D es 410,62 sobre la temperatura en A. Tenemos que es 300. Vayan calculando, porfa. La presión de D, tenemos que, bueno, no tenemos el valor, presión de D va a ser, esa es nuestra incógnita, sobre la presión de A, que es 1, elevado a la 1,4 menos 1 sobre 1,4. ¿Cuánto nos sale la presión? 2,99 atmósferas. Bueno, lo vamos a redondear a 3 ya. 3 atmósferas. Gracias. ¿Tu número? 3. Ya, gracias. 3. Ya. Aquí estás, 3. Ah, ya. Ya, ya tenemos ese valor. Como siempre, vamos a llenar en nuestra tablita que tenemos aquí. Vamos a colocar que es 3. ¿Ya? Les voy a pasar un formulario. Bueno, ahorita les voy a enviar al WhatsApp. ¿Pueden revisar el formulario? ¿Ya? Revisen, chicos. Les voy a enviar ahorita. Para que con eso igual se guíen. Chicos, ¿lo han recibido? Confirmación, por favor. Sí. Ya. La última parte es la hoja. Recién he podido encontrar ese formulario. La última hoja, chequenlo. En ahí está lo de termodinámica. ¿Ya? Ahí, con eso vamos a analizar las formulitas de calor, variación de entropía, variación de energía interna y la del trabajo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que determinar es el calor cedido en el proceso isotérmico. Directamente es la variable calor, no es que hay una fórmula para calor cedido y absorbido, ¿ya? Directamente reemplazamos calor, ¿ya? Para el otro igual, sea D es un isotérmico, tenemos que determinar el calor, ¿ya? Eso vamos a hacer ahorita y me van a ayudar con las fórmulas, obviamente. Ya, aquí ya tenemos esto. La tablita no lo vamos a borrar mientras. ¿Alguna duda hasta aquí que tengan? Ya está. Ya. Esto lo vamos a mantener porque vamos a utilizar. Ahí lo vamos a dejar. Y listo. Vamos a analizar primero de A a B, que es un calor cedido. Nos tendría que salir un valor negativo, ¿ya? El calor cedido había sido de nuestro proceso A a B. Y como les he dicho, lo represento con T para analizar solo las fórmulas de isotérmico. Ya, alguien que me dicte la formulita de calor en función a la temperatura. Calor de A a B. ¿Cuánto es?
moles por R logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Ya, número de moles, R, temperatura, ¿no te Logaritmo falta? le podría... Ah, no, esta la estaba haciendo en Ya función te- del volumen, perdón. Ya, con la temperatura, en este caso analizaremos eso. El número de moles, constante universal de los gases, temperatura y logaritmo de Volumen final. volumen final sobre volumen inicial, ¿ya? Siempre respeten eso, una recomendación muy importante, ¿ya? No se definan por, primero va la letra A y luego la letra B, ¿ya? Según el sentido que estén haciendo. El de A inicia y el de B termina, ¿ya? Siempre, porque como pueden ver aquí, el de D con el A igual se relacionan al final y algunos suelen colocar, no, pues el final es el D y el inicial es el A y están erróneos porque inicialmente va de D a A, ¿ya? Eso en los ejercicios nos vamos a dar cuenta ahorita. Aquí tenemos el volumen de final, volumen de B, que es al que estamos llegando, sobre el volumen de A, que es de donde estamos partiendo. La temperatura es la isocórica, ¿no? De A directamente. Ya. Este valor nos tendría que salir un valor negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un calor cedido. A la hora de introducir a la fórmula de rendimiento, ignoramos el signo, lo colocamos en valor absoluto. Eso lo vamos a ver más adelante, pero... Ya, ¿el número de moles cuánto es? Bueno, eso no tenemos. 50. 2. 34,67. Ya. ¿Qué Eso se peso puede multiplicar determinar por la con el kilogramo de aire. Bueno, con el kilogramo y el aire podemos decir que es oxígeno y podemos determinar, ¿no? Un valor. Pero ahorita vamos a analizar qué puede pasar con eso. Ya. Ya. Ahora, no tenemos valores de volumen, si se dan cuenta. Volumen de B sobre volumen de A, ¿no ve? No tenemos ninguno de esos valores. Pero podemos recurrir a la ley de Boyle, ¿no? ¿Se recuerdan? Ya. ¿Qué nos dice? Que la presión en A por volumen de A es igual a la presión de B por volumen de B, ¿ya? Eso, tenemos que determinar, despejamos volumen de B sobre volumen de A y nos dice que es igual a presión de A sobre presión de B. ¿Ya? Eso nos da, entonces nuestra formulita cambia. El calor de A a B es igual a NR, temperatura de A, logaritmo. Reemplazando lo que hemos encontrado va a ser presión de A sobre presión de B. ¿Ya? Eso ya tenemos el calor de A a B, que es el calor cedido. Ahora analizaremos el calor absorbido. Ahora analizamos el calor absorbido, que es el tramo de C a D, y también es un proceso isotérmico, que analizamos de C a D, y es un proceso isotérmico, ¿no? Ya. Ahí tenemos el calor de C a D, va a ser de la misma forma. Todo vamos a casi copiar igual. Va a ser el N R, temperatura de C, logaritmo está muy mal, logaritmo del volumen final, volumen de D, al que estamos llegando sobre el volumen de C, de donde estamos partiendo. Aplicando lo mismo, vamos a tener la presión en C, volumen de C, es igual a la presión en D, volumen de D. Teniendo eso, nos requerimos volumen de D sobre volumen de C. Esto es igual a presión en C sobre presión en D. Reemplazando de la misma forma, calor de C a D es igual
a N de T, temperatura en C, logaritmo de presión en C sobre presión en D. ¿Ya? Ya tenemos eso. Pasamos a reemplazar, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí que no hayan comprendido? Calor absorbido es esto y el calor cedido es eso, según lo que nos hemos hecho aquí en la gráfica, ¿ya? Eso más vamos a hacer y vamos a tener rendimiento. Ya. Entonces, me van a dictar las fórmulas, ¿ya? Ok, creo que está fácil. Lo vamos a hacer muy pequeño. Ya. Ahora, como les he dicho, el rendimiento N es igual a 1 menos calor cedido sobre el calor absorbido. ¿Ya? Entonces el calor cedido es el calor de AB. Vamos a reemplazar N es igual a 1 menos el calor cedido, N RT de A, logaritmo de presión de A sobre presión de B, sobre NR, temperatura de C, logaritmo de la presión de C sobre la presión de D. Ya teniendo eso, vamos a simplificar aquí, por eso les he dicho que bueno, ya no era tan necesario determinar el número de moles del aire, ¿no? N es igual a 1 menos temperatura en A, hemos determinado es 300, logaritmo de la presión de A. La presión de A es 1 sobre la presión de B, que es 3. Cerramos. Sobre temperatura en C es 410,62 por logaritmo de presión de C sobre presión de D es 9 tercios. ¿Cuánto nos da esto? Multiplicado por 100 lo hacen ya para tener en porcentaje. ¿El rendimiento cuánto da? ¿no? 74,06. Correcto, 74,06 tu número. Número 1. Número 1. Ya, gracias. Ahí tenemos el rendimiento de nuestro sistema de este ciclo que nos dice que corresponde al ciclo de Carnot, ¿ya? Nos dice que su rendimiento es de 74,06, relacionando el calor absorbido y el calor cedido, ¿no? ¿Ya? Si tienen dudas, me avisan, ya saben. Vamos a pasar al otro ejercicio. Nos dice 1/10 de mol de un gas monoatómico. Efectúa un proceso cíclico tal como se muestra en la figura. En el estado 1, el volumen es de 0,5 litros. Y la temperatura 27 grados centígrados. En el estado 2, el volumen es de 1,5 litros. Ya lo coloco en la gráfica. Hallar presiones, volúmenes y temperaturas. Nos vamos a enfocar primero en eso. ¿Ya? Aquí lo voy a colocar.
Vamos a determinar presión, volumen y temperatura. ¿Ya? Eso tenemos que determinar primerito. Ya. ¿Qué proceso es de 1 a 2? Tocórico. Isobárico. Isobárico, correcto. Isobárico, como les he dicho, yo lo abrevio con la letra B de isobárico, ¿ya? De 2 a 3, ¿qué proceso es? Adiabático. Correcto, porque comparando con la de 3 a 1, tiene una mayor pendiente curva, ¿no? Y de 3 a 1, por ende, va a ser isotérmico, ¿ya? Pueden representarlo con esta abreviación si quieren, no es obligatorio, yo lo hago así. Si quieren, directamente en su cabeza lo pueden poner, ¿no? Que es isobárico, adiabático, isotérmico. Ya, el sentido del ciclo vamos a dirigirnos con la de la numeración 1, 2, 3, ¿ya? Pero inicialmente nos está pidiendo presión, volumen y temperatura. ¿Ya? Vamos a hacernos igual la grafiquita de mejor manera porque estaba medio mal la otra. Presión, volumen, temperatura. Aquí está 1, 2, 3. Ya. Ahí está. Ya. Listo. Ya. Ahora copiamos los valores. Los que tenemos los vamos a hacer igual de color blanco. Mejor si así se colocan. De 1 a 2. El punto 1, perdón. Del punto 1 tenemos el volumen y la temperatura. 27 grados centígrados. ¿Cuánto es en escala Kelvin los 27? Esto es 300. ¿No ve? 300 grados Kelvin. Entonces vamos a copiar eso del punto 1, tenemos el volumen y la temperatura. 0,5 y los 300. Eso igual no estamos colocando aquí. La presión, vamos a decir que está en atmósfera, si no me equivoco. El volumen en litros y la temperatura en Kelvin. ¿Ya? Ahora, del punto 1 es eso. Lo que les aconsejo es siempre hacerse una tablita y colocar todo lo que tienen. Del punto 2, solo tenemos el volumen, que es 1,5. Es lo único que tenemos. Y del punto 3, ¿qué tenemos? ¿Alguien? Temperatura. Correcto. Tu número Número 8. número 8. Ya. Entonces, la temperatura del punto 3 es 300 porque es una isoterma. ¿Ya? Por eso lo consideramos. Ya. Aquí tenemos que determinar todo. Toda la tablita, no como el anterior que no hemos determinado volúmenes, ¿no? Tenemos que determinar todo. Y un consejo que les doy, que igual tienen que saber, que si hacen la tablita se van a ubicar mejor. Cuando tienen dos variables de un mismo punto, del punto 1 en este caso, con la fórmula del pavo ratón, de la ecuación general de los gases, pueden determinar la presión. En caso de que no tengan, como en este caso, solo tienen un dato de volumen, no tienen temperatura ni presión, no pueden utilizar esa fórmula. Pero sí pueden relacionar, digamos, del punto 1 y el punto 2 es un proceso isobárico, que van a tener presión constante. Entonces, van a relacionar directamente volumen con temperatura. Eso también pueden hacer, ¿no? Y esa es la recomendación. Ahorita vamos a ponerla en práctica.
tenemos que considerar que el punto 1 y el punto 2 tienen una misma presión, así que es igual, es importante copiar porque si no luego se van a perder con las variables. El punto 1 y el punto 2 tienen la misma presión, ¿ya? Entonces, como les he dicho, en el punto 1 pueden utilizar la fórmula de PV igual a NRT. La presión 1, volumen 1 es igual a NR temperatura 1. Tenemos todo menos presión. Vamos a reemplazar. El número de moles nos dice que es 1/10 de mol. Entonces el número de moles es 0,1 mol. ¿Ya? 0,1. Entonces reemplazando 0,1 moles, viendo las unidades ahora, la constante universal de los gases nos está pidiendo en atmósferas. Por lo tanto vamos a utilizar 0,082 atmósferas litro mol Kelvin, ¿no? Por la temperatura 1, podemos ver que nos da de dato es 300 sobre el volumen 1. El volumen 1 es 0,5. Este valor, ¿cuánto nos da? 492 atmósferas. 4,92, ¿no? Atmósferas. Ya, ese es el valor que hemos calculado que nos está dando. Vamos a copiarlo en la tablita. Como les he dicho, mejor si lo hacen de otro color, 4,92. 92. Y podemos decir que tenemos una igualdad de presiones porque es un proceso isobárico. La presión 1 es igual a la presión 2. Por ende, ya tenemos el dato de aquí también. ¿Ya? Ahora, aquí ya tenemos dos variables. De la misma forma, podemos analizar la temperatura con igual la fórmula de PV/NRT. Con eso vamos a determinar igual. Esto lo vamos a hacer un poco más chico. Ya. Ahora sí, vamos a analizar el punto 2. Ya, el punto 2. Para el punto 2 lo mismo. P punto 2, volumen 2 es igual a NR temperatura en 2. La temperatura en 2 es igual a la presión 2, volumen 2 sobre NR. Reemplazando, vamos a tener que la presión en 2 es 492 por el volumen 1,5 sobre N 0,1 por 0,082, que es la constante universal de los gases. ¿Cuánto nos da la 900. temperatura 2? 900 Kelvin. 900 clavado. Sí. Tú me has vuelto a dictar, ¿no veo? No, número 1. Ahora. Ya. Ya, número 1, la anterior compañera, ¿cuál era su número? 3. 3. Ya, gracias. Ya, aquí ya tenemos la temperatura. Vamos a reemplazar 900. Ya tenemos, ¿no ve? Ese valor. Ahora, no tenemos, como les he dicho, nos falta dos valores. No podemos utilizar la fórmula del pavo ratón. Entonces, tenemos que relacionar ya entre intervalos, o bueno, entre tramos, de 2 a 3, que se relacionan, ¿no ve? De 2 a 3, o de 3 a 1. Bueno, ya vamos a analizar eso ahorita, cuál utilizar. Pero, ya. De 3 a 1, la temperatura era igual. ¿Y qué más nos falta analizar? De 2 a 3 es proceso adiabático. ¿Con qué fórmula determinaríamos? ¿Algún voluntario? Vean los formularios que les he pasado. Según eso también se analiza. Está una formulita ahí. Mientras borro. Ya bien.
Analizamos que de 2 a 3, del punto de 2 a 3, es un proceso adiabático. Por lo tanto, podemos relacionar directamente volumen, temperatura y determinar el volumen de 3, ya que tenemos la temperatura, ¿no? Analizamos esta parte de aquí. ¿Ya? Analizando esa parte, ya no analizamos en un estado o en un punto, analizamos de 2 a 3. Y este es un proceso adiabático. Colocamos la simbología. De 2 a 3, relacionando volumen y temperatura, nos dice que la temperatura 2 está en el formulario, si no me equivoco. Volumen 2 es elevado a la alfa menos 1. Es igual a temperatura 3, volumen 3, alfa menos 1. ¿Ya? Esa es la formulita. Solo nos falta el volumen 3. Ya, voy a reemplazar directo. Ustedes en la cálculo meten directo y ya va a estar. 900 por volumen 2 es 1,5. El coeficiente adiabático en este caso nos dice que es un gas monoatómico. ¿Cuánto es el valor para un gas monoatómico? 5 tercios. 5 tercios o 1,67, ¿no? Menos 1, vamos a utilizar el valor ya decimal. Es igual, la temperatura 3 es 300 por el volumen 3, no tenemos de dato. El coeficiente tenemos 1,67 menos 1. ¿Esto cuánto sale, por favor? ¿Ya alguien ya tiene el valor? 7,73. 7,73 litros. Ya, tu número. Número 1. Ya, la número 1. Número 1. Ya. Ya tenemos el valor de 7,63. Lo copiamos a nuestra tablita. Ya. Ahí ya tenemos el valor en litros. Ahora, como les he dicho, si ya tenemos los dos valores, por ejemplo, en este caso tenemos volumen y temperatura, podemos aplicar directamente la formulita del pavo ratón, ¿no? Ya. Para nuestro estado 3, que es, bueno, en ese punto vamos a utilizar la presión en 3, volumen de 3 es igual a N, R, temperatura en 3. ¿Ya? Nuestra única incógnita es la presión en 3. Presión en 3 es igual a NR, temperatura en 3, sobre volumen de 3. Reemplazando número de moles 0,1 por 0,082 atmósferas litro mol Kelvin, las unidades, por la temperatura 300, sobre el volumen de 3, 7,73. ¿Cuánto da esto? 0.318 atmósferas. 0.318. Sí. 0,82 vamos a dejarle ya. ¿Tu número 13? Sí. Ya, gracias. Ya, sí, número 13. Número 13. Ya, listo. Ahora, con eso habríamos concluido el primer inciso. Aquí nos ha dicho 0,32. ¿Ya? Con eso habríamos determinado todas las variables, presión, volumen y temperatura, en todos nuestros estados, en el 1, en el 2 y en el 3. ¿Ya? Así van relacionando todo. Lo que les aconsejo es que más que todo repasen la
las formulitas de los procesos adiabáticos? Porque el otro ya conocen lo de la ley combinada de los gases, ¿no? Ya. En ahí ya está hecho nuestro inciso A. Nuestro inciso B nos dice las cantidades de calor, trabajo y energía interna en cada proceso. No creo que alcancemos al otro. Ya. Ya. Esta tablita vamos a utilizar. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Como igual les voy a pasar lo del anterior semestre, lo que tengo, y para que igual lo vean, igual hay otros ejercicios ahí. ¿Ya? Ahora, el inciso B nos dice cantidades de calor, trabajo y energía interna en atmósferas litro. Ya, entonces aquí vamos a hacer nuestro inciso B, que nos dice calor, trabajo y energía interna. ¿Ya? Lo mismo para esto. Lo que se van a realizar es una tablita. Aquí vamos a colocar el calor, bueno, de 1 a 2 inicialmente, de 2 a 3 y de 3 a 1. ¿Ya? Es lo que se hace en primero. Luego, división. Aquí ya nos colocamos, queremos el calor, el trabajo, no más grande esto, trabajo y energía interna. Igual háganse tabla, es mi recomendación, para que no lo manejen muy desordenado y en su resultado solamente señalan las tablas, ¿ya? Ahora sí, de 1 a 2, ¿qué es igual a 0? ¿Algún voluntario? La Sí, se energía recuerdan, ¿no? interna. Ya dice energía interna, otro voluntario Nada porque es en el proceso. isobárico. Sí, Correcto. oxinada. ¿El número? Número 1. Número 1. Correcto. Cuando analizamos isobárica, como les he dicho en la introducción de este tema, cuando es isobárico nada se anula. Hay trabajo, hay calor, hay variación de energía interna, ¿ya? La entropía vamos a ver en el siguiente ejercicio o en la siguiente clase, ¿ya? Pero la entropía igual es 0 cuando es un proceso adiabático, ¿ya? Ya, entonces nada se anula. De 2 a 3, ¿qué se anula? El calor. Correcto, el calor es 0. De 3 a 1, La energía La interna. energía interna. correcto. Y esos números de los muchachos. 20, Número 8. Número 8 y 20. 20. Ya, gracias. Ya. De entradas en eso es una recomendación que, bueno, no solo yo la doy, igual los docentes saben dar. Tenemos eso, ya no tenemos que determinar esas variables. Ya, nos adentramos al primer proceso, que es el isobárico de 1 a 2, tramo 1 a 2, ¿ya? Para eso, la formulita de trabajo es la más fácil. Aquí vamos a colocar las fórmulas. Es presión por la variación de volumen, ¿ya? El calor es igual al número de moles, capacidad molar a presión constante, variación de temperatura. Y para la energía interna, esto está en el formulario que les he mandado, revísenlo. Número de moles, capacidad molar a volumen constante y variación de temperatura, ¿ya? Estos son. Analizando, en nuestro caso, obviamente es trabajo de 1 a 2, todo eso, ¿no? Vamos aquí, directo reemplazar, trabajo de 1 a 2. 1, 2 es igual. La Sí, presión, dime, disculpen, ¿qué vamos a trabajar en joule o caloría?
en atmósferas litro. Aquí nos dice cantidades de calor en atmósferas litro, ¿ya? En caso de que nos diga joules, solo variamos la constante universal de los gases a joules o a calorías, ¿ya? En este caso, pues nos está pidiendo eso. Ya, la presión en 1 y 2, como es isobárico, es constante. Y aquí tenemos es 4,92, ¿no? Ya, pues colocamos 4,92 por paréntesis, variación de volumen. Como les he dicho, es volumen final, va a ser el al que estamos llegando, volumen 2, que es 1,5, menos 0,5. ¿Cuánto nos da eso? Calculan ya. Ya. El número de moles en calor de 1 a 2 es igual. Número de moles, hemos visto que es 0,1. Constante, bueno, el CP. ¿Cuánto es el CP? 5 medios de aire. Sí, correcto. 5 medios de aire. Colocamos el CP en paréntesis. 5 medios de R. El valor de R es 0,082 porque estamos trabajando en atmósferas litro. Cerramos, eso es CP por delta T. Temperatura 2 menos temperatura 1. Va a ser 900 menos 300. ¿Ya? Eso. Ahora, Si el trabajo sale 4,92. ya. 4,92. Unidades. Atmósferas litros. Correcto. Atmósferas litro. ¿Ya? La variación de la energía interna y ahorita me dictan, ¿ya? El N es 0,1. En este caso CB va a ser 3 medios por 0,082. Cerramos por variación de, bueno, de temperatura es lo mismo, 900 menos 300. ¿Ya? Solo vamos a achicar para que se vea mejor. ¿Cuánto da? Delta U da 738 y el calor 12, ¿Cuánto? 788. delta U 738. Ya. Y delta H, Y el 12,27. calor 12,27. Sí, 12,3. Ya. Atmósferas litro. Atmósferas litro. ¿Ya? Porque la constante universal de los gases está en esas unidades. Ya. Ya teniendo esos valores, ninguno salió negativo, ¿no, chicos? Porque los signos más hay que copiar. No, Todos No, positivos. Ya. Ya. Trabajo es 4,92. $4,92. El calor es 12,27. Y variación de energía interna 7,38. ¿Ya? Ya está. Yo creo que vamos a acabar este inciso y vamos a continuar la siguiente, ¿ya? Ahora, para el tramo de 2 a 3, vemos que es un proceso adiabático. Tenemos que trabajar con eso. Claro. Ya. Entonces ya no nos interesa esta parte de aquí. Ya. De 2 a 3, un proceso adiabático. Ya. En este caso, de entradita, el calor es 0. ¿No ve? Pueden volver a colocar. Calor es igual a 0.
reemplazando calor es igual, según la primera ley de la termodinámica, energía interna más trabajo. Si esto lo vuelven cero, entonces sacan la relación que el trabajo es igual a menos la energía interna. ¿Ya? Y el trabajo, su formulita es interesante. El trabajo, digamos, en este caso es de 2 a 3. Es igual a la presión de 3, volumen de 3, menos presión de 2, volumen de 2, sobre 1 menos el coeficiente adiabático. ¿Ya? La presión de 3, 0,32, por volumen de 3, 7,73, menos presión de 2 por volumen de 2, 4,92 por 1,5, por 1,5, sobre 1 menos 1,67, ¿no? Ya. ¿Cuánto nos da? 732. 7, 32. negativo o positivo. Para el trabajo, negativo. Negativo te da el trabajo. Sí. Sí, ¿no sería presión 2, volumen 2, antes del negativo? ¿Qué parte dice? ¿No sería presión 2, volumen 2, menos presión 3, volumen 3? Ah, ya. En el formulario que les he pasado, en ahí está como al revés. Al principio hemos visto otra fórmula, ¿no? Sí, Pero si te das cuenta, la parte de abajo igual lo estoy dando, lo estoy invirtiendo. sí, sí. Y con esto ya sale positivo, ¿no? O bueno, el Sí. mismo. Así a mí me sale negativo. ¿Negativo te sale? Con otra fórmula Oxy también sale un negativo con Sí, 738. de adiós. Ya, Sí, díctenme el valor. Menos 7,38. 7,38. Negativo, ¿no? Sí. Sí, atmósferas litro. Atmósferas litro. Ya. Tus números. 1. 1 y 3. 3. 3. Listo, gracias. Ya. Entonces, el trabajo nos está saliendo menos 7,38. Lo copiamos con el signo. A mí me 7,38 sale menos. positivo, sí. ¿Pueden 7.32. verificar? A mí me sale 7.32. Ya, positivo. Sí, 32, pero Ya, lo corroboran ya. Por ende, el trabajo es valor positivo, la energía interna es valor negativo, ¿no? Así está bien ese valor porque nos tiene que dar cero la energía interna, variación de energía interna. Positivo es el trabajo y negativo es la variación de energía interna. Ya, eso es del proceso adiabático, es bien cortito lo que hemos realizado ahorita. Para la siguiente vamos a determinar con entropía más y ahí ya acabaríamos todo el contenido. Ay, ¿qué estoy haciendo? Quiero borrar esto. Ya, tengo que duplicar. Ya. Ahora del proceso 3.1 es una isoterma, la variación de energía interna es cero, por lo tanto, a ver, vamos a hacer aquí, con esto vamos a terminar la clase, la siguiente vamos a continuar con el último inciso, aunque se puede creo que terminar, a ver, vamos a ver. De 3 a 1 es isotérmico, ¿no? La variación de energía interna es igual a cero. Por ende, por la ley de la termodinámica, delta U más el trabajo, esto sería cero, entonces el calor es igual al trabajo. ¿Ya? Cuando estamos hablando de las isotermas, ¿con qué fórmula determinamos el trabajo? Hemos hecho hace rato, ¿no? El trabajo Número de moles, la constante universal por la por la temperatura. temperatura, logaritmo de
de volumen final sobre volumen inicial. Según los números, ¿cómo sería? Volumen 1 sobre volumen 3. Correcto. ¿Tu número? 1. 1. El número 1. Listo. Ya. Aquí tenemos ya eso. Vamos a reemplazar 0,1, número de moles, constante universal de los gases 0,082 por la temperatura. La temperatura tenemos que es 300, porque tiene que ser constante en ambos, por logaritmo de volumen 1 sobre volumen 3, 0,5 sobre 7,73. ¿Cuánto nos da? Menos 6,73 Unidades. atmósferas litros. Ya, gracias. Menos 6,73, ¿no ve? Calor es menos 6,73. Y el trabajo igual. Lo estoy colocando en ambos porque hemos determinado esta relación, ¿no? Calor es igual al trabajo. Mantienen sus signos en ambos, ¿ya? Ahora, ya ahí habríamos concluido esta parte, este inciso. Ahora quiero que analicemos los resultados. Les he dicho que cuando absorbe calor está aumentando de volumen, ¿no? Cuando va de 1 a 2 está absorbiendo calor para aumentar su volumen. Y aquí verificamos que nos da un signo positivo, ¿correcto? Ahora, el de 2 a 3 es un proceso adiabático, por eso no analizamos el calor, es igual a 0. Pero de 3 a 1, cuando respetamos ese sentido, nos sale un valor negativo. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el volumen y hace que este ceda calor, ¿no? Entonces, con ese análisis, cuando les dé un valor positivo, esto es el calor absorbido. Y este valor negativo es el calor cedido, ¿ya? Eso, y por último, esto es lo último, chicos. Con esto vamos a terminar. El rendimiento del ciclo ya es solo reemplazar lo que hemos calculado todo este tiempo. Para nuestro inciso se nos dice determine el rendimiento de nuestro ciclo, ¿ya? Vamos a N es igual a 1 menos calor cedido sobre calor absorbido, ¿ya? Ya. Reemplazando, nos va a dar 1 menos calor cedido. Como les he dicho, lo que nos da negativo es el calor cedido. Ojo, no copian con su signo, directamente 6,73 sobre el calor absorbido. Por eso esto generalmente sabe estar en valor absoluto, ¿ya? Y el calor absorbido 12,27. ¿Cuánto nos da N? 0,45. Y en porcentaje 45, 19. 19.